Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. Aquí estamos de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota al vendaval. Hemos vuelto a YouTube, hemos vuelto. Yo tuve, yo tengo. ¿Cómo te va, Salvucci? Hoy bien, mejor que otros días, precisamente porque hemos recuperado sendos canales en YouTube. En el caso mío solamente no volvieron a poner aquellos que ya habían suprimido, así que vamos a volver a alimentar ese canal, y aprovecho para agradecerte a vos que me tiraste la idea de cómo podía hacerse con YouTube, y que sé que la idea en última instancia la propuso en su momento Idu Landucci, a quien le mando un gran saludo y un agradecimiento público por habernos ayudado en un tema que yo ya lo daba por perdido. Sí, es verdad. Le mandamos un gran agradecimiento a nuestros amigos terraplanistas que a través de una nota que redactaron ellos, que se les ocurrió a ellos, nosotros adaptándola a nuestra necesidad acá en la Argentina, hemos logrado que el señor YouTube nos saque del sótano que nos tenían escondidos, porque somos impresentables, aceptémoslo, Salvucci. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la cuestión es que todo esto es parte de la guerra psicológica. Estamos sumergidos en la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial es una guerra silenciosa, es una guerra tranquila, como ese proyecto de armas silenciosas para guerras tranquilas. Bueno, esta guerra es eso, y es todo guerra psicológica, todo, porque hay un relato, ¿no? Vos me contabas lo del relato. ¿Cómo es el relato que hay, Adrián? Mira, ese documento al cual vos recién hiciste alusión es muy bueno. Yo lo menciono en el video que hice hace un par de semanas, el 18 de junio para ser exacto, sobre la soberanía nacional, que solamente se puede lograr cuando haya una masa crítica de ciudadanos que tengan soberanía personal. Y ese documento se refería a armas silenciosas para guerras discretas. Yo creo que esa es la mejor forma de traducir el título de ese documento. Armas silenciosas de guerra psicológica para guerras discretas, digamos. En definitiva, una guerra que esta Tercera Guerra Mundial, que es una guerra psicológica, como hemos dicho, no es una guerra con grandes bombardeos, con bombas atómicas, con hundimientos de naves y de aviones, sino que es una guerra más discreta, pero es guerra en fin. Y la guerra psicológica se da eminentemente en la forma como nos obligan, sin que nos demos cuenta, a pensar como ellos. Y esto tiene mucho que ver, y esto te contesto tu pregunta para poder seguirlo charlando en forma más amplia, en que estamos todos acostumbrados a pensar en forma binaria, y ellos se aprovechan de esto. Algo es verdadero o falso, blanco o negro, está o no está. Y lo que eso está haciendo, en cada uno de los casos, está hablando a uno de nuestros dos cerebros. Todos tenemos un cerebro izquierdo que es más lógico y un cerebro derecho que es más emotivo y analógico. El cerebro izquierdo es consciente del tiempo, el cerebro derecho es más holístico. ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy, aunque dicen que hay fake news y esto es verdadero, pero aquello es mentiroso, lo que dijo Enrique Romero no es así, es una mentira, etcétera, 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 etcétera. Hoy es el relato A versus el relato B. Y en ese relato A versus relato B
es donde arman una gran confusión hasta que uno despierta. Porque cuando uno entiende que en realidad ellos mismos están trabajando con los hemisferios del cerebro humano según su conveniencia, nos damos cuenta que no es tanto si algo es verdadero o no, sino si se impone el relato A o el relato B. Y redondeo con esto, Enrique. Todos los que nos estén escuchando también tengan en consideración que aún el relato nuestro, el relato de antisistemismo explícito, el relato de Romero, de Salvucci, de todos, especialmente aquellos que opinamos, que no somos científicos, no somos médicos, por ejemplo, ese relato usted tiene que evaluarlo con su cerebro consciente y bien despierto y decidir, ¿le creo a la Radiosónica o le creo a CNN? ¿Le creo a Clarín, Infobae y La Nación o le creo a Romero y a Salvucci? Al fin y al cabo, el último fact-checker, el fact-checker de última instancia, el que tiene la palabra final, tiene que ser el cerebro propio de cada uno. No tenemos que creerles a estos autoproclamados como Juan Guaidó fact-checkers, porque esta figura del fake news y del fact-checkers, el fact-checking, ¿no?, lo han inventado casualmente en la era Trump para combatir al propio Trump. Es parte de la guerra psicológica. Entendamos esto, porque mientras gobernaba Obama, toda news era true news y nadie se ponía jamás a discutir si podía ser una fake o una true news. En cambio, desde la llegada de un paracaidista que nadie lo vio venir, de pelo naranja a la Casa Blanca, hubo que cambiar el relato, y ahí creo yo que es el punto de inflexión en esta guerra, en la cual se convirtió 100% en guerra psicológica. Todo lo que hemos vivido en este último año y medio es casualmente parte de esta grandísima guerra psicológica. Entonces, ojo al piojo, estemos despiertos, no nos dejemos engañar. Y bueno, una cosa muy rara que pasó la semana pasada, y una desgracia, obviamente, una desgracia, espero poder calificarlo como desgracia, y de ninguna manera me gustaría calificarlo como atentado, ¿no? Pero el colapso del edificio de Miami. Hay mucha nota discordante acá, Adrián. ¿Cuál es tu opinión de este colapso del edificio de Miami? Bueno, acá es donde nuevamente tenemos que recurrir a la forma como, más allá de lo que sea la realidad, donde todo indicaría que sí, efectivamente el edificio colapsó, sí, la primera reacción, cerebro izquierdo, el edificio colapsó. ¿Por qué? Porque en realidad estuvo cediendo 1 milímetro por año desde hace 30 años. Uy, ¿y nadie lo vio? Sí, algunos técnicos lo vieron, pero nadie lo tomó lo suficientemente en serio, y pasó esto y pasó lo otro, y había una columna, todas cosas lógicas, todas cosas para mi cerebro izquierdo, que se estaba resquebrajando, y hay un informe técnico que dijo, che, arreglen eso del garage, porque si no se va a venir abajo todo el edificio. Hasta ahí vamos bien, porque es una explicación ingenieril de un arquitecto, supongo, que uno dice, bueno, sabrá de lo que está hablando. Yo estoy haciendo el paralelo acá con cuando uno escucha a los médicos oficiales, bueno, también en sus rubros sabrán de lo que está hablando. Pero después ahí recurro a un concepto tuyo que me parece que es muy importante. Hay que buscar la nota discordante, porque si este edificio, trágicamente, que se vino abajo el 24 de junio, hubiera sido en cualquier otro país prácticamente, en Asia, en África, en Latinoamérica, ni hablar, en Iberoamérica, pero pasó en Estados Unidos, en uno de los barrios más lindos, más pudientes, de gente que va y se jubila para vivir en Miami, Miami Beach, para ser exacto, en uno de los edificios, uno de los tantos edificios de lujo, y yo digo, qué raro, justo en Estados Unidos, que han hecho las proezas ingenieriles más importantes. Si vos me hubieras dicho, mira, esto le ocurrió, Dios quiera que no ocurra, a un edificio de Santa Teresita o San Bernardo,
que sí, lo tuvieron ahí, hubo tantos problemas en la Argentina, inclusive hasta justificados, hubo tantas crisis que capaz que los arquitectos para terminar ese edificio tuvieron que hacer un sacrificio enorme y bueno, se terminó viniendo abajo, pero qué barbaridad. Y hasta nosotros diríamos, Enrique, y bueno, otra más de los argentinos, puta digo, pero no, en uno de los estados más ricos y en una de las ciudades más ricas y pudientes de Estados Unidos. Esa es la nota discordante. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a buscar, bueno, otras cosas, cerebro derecho, que aparentemente no están conectadas con la caída trágica de este edificio, pero que podrían empezar a armar una imagen holística típico del cerebro derecho. Vamos a empezar a analizar. Demos por válida la versión oficial. De ninguna manera queremos contradecir la versión oficial. El edificio se cayó porque una viga se oxidó por culpa de la brisa marítima. Nadie pone en duda eso, Nadie pone en duda eso. Hasta el momento. Acá en Pinamar, por ejemplo, por culpa de la brisa marítima, se cayó un balcón de un edificio, por culpa de la erosión de la brisa marítima, y en el balcón había alguien que se cayó al vacío y los escombros cayeron sobre alguien que caminaba por la calle y también murieron. Pero que el edificio colapse de la manera... Mira las imágenes, vos lo ves al edificio colapsando. Esto se ve desde unas cámaras de seguridad de un edificio vecino. Estas imágenes me llegaron a mí desde Estados Unidos y yo las mandé inmediatamente al Canal 26 a uno de los productores amigos y no pasaron 2 minutos que ya estaban en el aire y no pasaron 5 minutos que ya estaban en el aire en todos los canales de Buenos Aires. Pero vos ves esto, cómo colapsa este edificio de esta manera. Y ves cómo colapsó, por ejemplo, la Torre 7, de la manera en la que colapsó cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Y en la Torre 7 no impactó ningún avión. Sí, la brisa marítima también le oxidó una viga en el garage y la viga colapsó. Vos fíjate, en la imagen de la cámara de seguridad del edificio vecino, se ve como primero cae la parte central y luego sobre esa parte central cae la otra ala del edificio y todos los escombros caen sobre el mismo terreno del edificio. Ni siquiera en la vereda caen escombros. Esto tiene un olor a demolición controlada, pero un olor terrible tiene a demolición controlada esto. No puede... ¿Qué decís? Las mismas empresas que se dedican a hacer genuinamente demoliciones controladas dicen, que son evidentemente norteamericanas, que un poco son los que perfeccionaron este sistema, y europeas, dicen que el objetivo es que el edificio caiga sobre su propio footprint, sobre su propia huella del pie. O sea, que no caiga así, sino que caiga así, como efectivamente ocurrió en este caso trágico, donde ni siquiera llegaron los escombros a la vereda, sino que terminaron siendo una pila de 6-7 metros de escombros, bien determinado, y que ya la policía pudo rápidamente aislarlo con su cinta amarilla, y no hubo ningún problema en ese operativo policial de aislarlo, punto. A ver, las imágenes que yo vi de edificios cayendo, las últimas que vi, que yo recuerde, creo que fueron de un edificio de México, y el edificio se caía como un borracho que se cae, no sobre sí mismo, sino que se cae entero hacia adelante. Este colapso así sobre sus propios pies es típico de demolición controlada, típico. Y a ver, vamos ahora a los muertos. No, las primeras informaciones decían 2 muertos. Y uno veía ese edificio, solo 12 murieron. ¡Qué suerte, che!
Ahora, hoy, al día de hoy, las cifras son 10 muertos. ¿Eh? Sigue siendo poco, che. El edificio estaba habitado entero. Pero te dicen que desaparecidos hay 150. ¿Y qué son desaparecidos? A ver, gente que se fue en el baúl de un Falcón Verde. No, gente que estaba ahí y que está abajo de los escombros muerta, porque ya después de tantos días la posibilidad de que se mantengan con vida tiende a cero, ¿no? Entonces blanqueen las cifras. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Bueno, en Telegram andan circulando muchísimas versiones, muchísimas. Se habla de la primera dama del Paraguay, que la esposa del presidente paraguayo que estaba ahí en ese edificio, ella y su familia, sus hijos, que estaban ahí. Se habla de eso. ¿Qué pasa en Paraguay? Paraguay está a punto de oficializar el Bitcoin como moneda de curso legal. Se habla de eso. A ver, no, yo estoy tirando notas discordantes, nada más. Recordemos también que este fin de semana hubo un atentado al presidente de Colombia, Iván Duque, que le balearon el helicóptero directamente. Pero la madre de todas las notas discordantes, la madre de todas, la publicó el diario Clarín. El título es: Israel envió una delegación de ayuda de tareas de rescate. Llegó una misión de 10 especialistas que se suman a los locales. México también cooperará. ¿Qué dice la nota? A ver. Bueno, un equipo llega a Florida, 12 integrantes. ¿Qué dicen los del equipo? Somos la primera delegación que viene aquí, declaró a AFP Nachman Saí, ministro israelí para asuntos de la diáspora judía, en su llegada al aeropuerto de Miami. La delegación, encabezada por el comandante de la unidad de rescate del Comando del Frente Interior, coronel Golan Bach, está formada por una decena de oficiales de la reserva del Home Front Command. Este grupo está compuesto por los mejores expertos en ingeniería y rescatistas, campo donde Israel tiene una gran experiencia, especialmente ante atentados terroristas, con destrucción de edificios y gran cantidad de víctimas. Este es uno de los mejores equipos en su tipo, si no el mejor y el más experimentado, dijeron. Bueno, a ver, esto para mí es una nota terriblemente discordante, porque uno no puede dejar de hacer el paralelismo con los atentados que hubo acá en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y contra el edificio sede de la AMIA /DAIA. Uno no puede dejar de hacer ese paralelismo. Y en aquel momento que hayan llegado los equipos israelíes a Buenos Aires, sí, uno lo entiende. Primero, son edificios de ellos. Ambos dos eran edificios de ellos. Segundo, no hay duda de que ellos tienen muchísima más experiencia que nosotros en este tipo de catástrofe. No hay duda de eso. Y tercero, donde ellos se metieron, la causa judicial quedó totalmente empantanada. Fueron ellos quienes encontraron un bloque de motor con números indeterminados que a partir de ahí comenzó el trajín de nunca saber quiénes fueron los autores del atentado, de ambos. Todo esto consta en la causa judicial, en ambas. Nuestro gran amigo Juan Gabriel Lavaque, a quien le mandamos un gran saludo, ha pasado por aquí 20 veces explicando lo embarrada que ha sido a lo largo de cuántos años, ya han pasado 30 o más, desde el 92, no, casi 30 van a ser, del atentado en la embajada, y 94 fue el de la AMIA. Bueno, han pasado
tantas cosas en esas casas, están tan embarradas, hubo que matar o suicidar, o se suicidó, al fiscal que la llevaba adelante a la causa. O sea, mucha cosa rara hubo ahí. Pero bueno, que hayan venido estos equipos israelíes a Buenos Aires se entiende, está dentro de la lógica, los edificios eran de ellos. Uno, la embajada era propio territorio de ellos, esos son las embajadas. Pero esto que pasó en Miami, que es un edificio, era un edificio común, de viviendas, de gente, qué cosa, ¿no? Y también dicen que fueron equipos mexicanos, que también tienen mucha experiencia. Así yo me imagino a los equipos mexicanos llegando a la frontera y se encuentran con un muro, y del otro lado, gringos en camionetas 4x4 diciéndoles, go home frijolero. Me lo imagino. Y vos fíjate, Enrique, fíjate en esto que estás diciendo, que los casos que vos citaste, la Embajada de Israel en Buenos Aires, la AMI Adaya en Buenos Aires, el irresuelto asesinato del fiscal Nisman, eran todos casos de altísima politización. Ya estaban politizados de antes, o sea, el sionismo utilizó ambos atentados para ser un ejemplo, un mega ejemplo planetario de antisemitismo. Inclusive los tres atentados y inclusive la muerte de Nisman, antisemitismo. Pero en este caso no, es un caso de una vivienda, de un edificio de departamentos para viviendas personales, privadas, donde sí, es verdad, en Miami hay una población judía importante, porque muchos judíos que tienen los recursos... Son ciudadanos norteamericanos. Son ciudadanos norteamericanos, sí, y eligen jubilarse e ir a vivir a Florida, que tiene un clima espléndido, eso es la verdad. O sea, vivir en Miami Beach no es feo, especialmente si podés vivir en un lugar así. Pero qué raro, porque esto ya está totalmente desideologizado, y aún así uno ve que hay puntos discordantes como este que estás señalando vos. Bueno, otro gran punto discordante, el oráculo, la revista The Economist, el guionista. ¿Pudo el cambio climático undermine, sería como colapsar desde abajo, ¿no? No, undermine sería, pudo haberlo puesto a riesgo. Como dicen los Simpsons, cuando los edificios dicen ¡basta! Hay demasiado calor, entonces los edificios van a empezar a colapsar por culpa del cambio climático. Y no sé por qué escucho un run del Foro Económico Mundial y de la ONU diciendo, ¿viste que hay que bajar el cambio climático y el calentamiento global? ¿O querés que tu edificio se venga abajo? Sí, qué cosa rara. Todas notas discordantes de Economist, pero la más discordante de todas las notas, teóricos de la conspiración alegan que John McAfee guardaba discos rígidos en uno de sus departamentos de su propiedad en el edificio colapsado de Miami. ¿Qué pasa ahí, Adrián? John McAfee. ¿Qué pasó con John McAfee? Recordémosle a la audiencia que John McAfee fue el fundador de los antivirus McAfee. Es más, fundó la primera empresa de antivirus. Esto señala también una pelea con Bill Gates, porque un poco el inventor del sistema, de todos los sistemas de Microsoft, el Office, etcétera, etcétera, que fue Bill Gates, empezaron tímidamente a crear las bases, las raíces para una nueva industria de muchos millones de dólares por allá por fines de los años 80, que serían el combate contra los virus informáticos. Y de la misma manera que los atentados del 11 de septiembre fundaron todo un nuevo sector industrial, que es el de la seguridad aeroportuaria, la seguridad portuaria, la seguridad de los edificios, la seguridad de los subterráneos, la seguridad, porque hay terroristas islámicos en cualquier rincón del planeta, y hay gente que ganó millones, billones de dólares con eso. También los virus informáticos hicieron lo mismo. Pero aquí, que aparece este británico muy combativo,
que era John McAfee, con grandes conocimientos, y él fundó la primera empresa de antivirus. Y medio les ganó de mano, después surgieron un montón más, pero medio les ganó de mano y se transformó en un señor sumamente pudiente. Un aventurero, un hombre que le gusta, no es de quedarse en la oficina con el saquito blanco y ser un corporate man, un hombre corporativo, un tipo, un aventurero real. Y Estados Unidos no lo pudo agarrar en ninguna cosa importante y lo terminó agarrando en que evadió impuestos. Y estando en España, hace 2 años y pico, creo que menos de 2 años, Interpol pone un pedido de captura por este señor y la policía española, que es totalmente subordinada al sistema con los actuales gobiernos, lamentablemente, lo arresta, lo meten en una prisión de alta seguridad cerca de Barcelona y a partir de ahí no lo dejan salir. Y su propio abogado termina diciendo, pero si no han puesto de una forma así, de arrestarlo de una forma tan sólida, a pederastas, a asesinos, a gente comprobadamente delincuente de delitos infinitamente más graves que no haber pagado la cantidad correcta de impuestos al tío Sam, ¿cómo es que a este buen hombre lo han metido en cana? Y hubo varios tweets, para hacerlo bien breve, de John McAfee diciendo, Estados Unidos me quiere agarrar y me quiere muerto porque yo tengo información que saben que les molesta. Y ahí dijo, si yo aparezco suicidado, no fui yo. Averigüen. Que quede claro, John McAfee era un hacker de altísimo vuelo, altísimo, como un Edward Snowden o un Julian Assange. Eso era John McAfee. Todo hacker de ese nivel, trabaja para algún servicio. Todos. Si no, no los dejan generar las empresas que generan de tal manera. No los dejan. Trabajan para algún servicio. ¿Para cuál servicio trabajaba John McAfee? ¿El MI6 será? CIA, Mossad, lo que fue la KGB, quién sabe. Pero para algún servicio trabajaba el tipo. Sí, sí. Y la teoría de que él antes de morir generó un seguro de vida que se iba a autodisparar si a él le pasaba algo y en donde iban a salir a la luz un montón de documentos que iban a hacer temblar al establishment. Eso no tengo dudas de que es así, no tengo dudas. Y no creo también que haya sido tan incauto de eso, dejarlo todo en un solo departamento. Deben haber muchos departamentos de backup para autodispararse. Y probablemente en los próximos días eso lo veamos saliendo a la luz. Que por supuesto, Enrique, nos van a decir que eso es fake news. Obviamente que sí. Porque parece incluso, déjame que agregue un puntito solamente muy rápidamente, que es que en definitiva también pareciera que hay casi un centro geográfico desde donde sale todo esto, porque el señor John McAfee tenía importantes intereses, inclusive pedido de captura en un país de Centroamérica que se llama Belice, y Centroamérica pareciera que irradia esto, y era un hombre que estaba también trabajando a favor de las bitcoins, estas monedas, el nuevo sistema de moneda. Criptomonedas. Claro, y descubrimos repentinamente, esto fue también ayer, que otro gran billonario inversor en bitcoins, un señor que se llama Mircea Popescu, 41 años, que tenía más de $1.000 millones en bitcoins y lo estaba comerciando, de repente apareció asesinado en Costa Rica. Algo pasa, en Centroamérica. Sí. Hay muchas cosas raras que están pasando. Vos también me hablaste de una conexión de todo esto con el caso Panama Papers y Mossack Fonseca. Y porque, o sea, la razón por la cual muchos individuos y muchas empresas operan en esa región, Centroamérica, o alrededor de esa región, en Caribe, por ejemplo, es porque la investigación y el acceso a los datos es más difícil, hay mucha confidencialidad, por así decirlo. Los Panama Papers fueron, digamos, el renombre que estalló en el 2016 de lo que son empresas
que ocultan cosas y que incluía gente de altísimo perfil, como el presidente de Islandia que tuvo que renunciar, o Mauricio Macri, que recién había asumido como presidente, pobrecito, en abril del 2016. ¿Cómo le ibas a pedir que renunciara a Macri? No o sea, todo esto está dándote, hay una especie de cadena de conexión que vale la pena tenerla presente, porque muchas de las empresas y de los individuos que tenían sus intereses en Mossack y Fonseca, en este estudio jurídico, tienen residencia en Miami, y justo se vino abajo un edificio en Miami, che. Sí, muchas, pero muchísimas notas discordantes, muchísimas con respecto a esta desgracia, a esta catástrofe que nadie está poniendo en duda que el edificio colapsó producto de, como dice The Economist, el cambio climático, la brisa marina que oxidó una viga en el garage, y eso hizo que todo el edificio colapsara como si fuera una demolición controlada y sin que se desparramen los escombros por fuera del propio terreno que ocupaba el edificio. Nadie pone en duda eso, Adrián, ¿vos estás poniendo en duda eso? En absoluto, porque eso es un tema de física, pero menciono esto para que abramos la mente. Acá hemos hablado mucho contigo, y mucha gente también más ha hablado, de los episodios de bandera falsa, cuando alguien, en una parte oculta, genera un episodio para luego tener una excusa para lanzar un operativo de guerra o de temor y terror. Y una de las particularidades de los operativos de bandera falsa es que, como son operaciones de guerra, el que se mete en una guerra asume que va a tener bajas. Bueno, una bandera falsa asume que mis bajas van a ocurrir antes que se declare la guerra. Entonces, cuando se voltearon las Torres Gemelas, esos 3.000 o casi 4.000 muertos fueron las bajas previas de mi bando para poder hacerle la guerra a Irak y terminar matando 1,5 millones de personas. Y posiblemente otros parecidos, Pearl Harbor, el Lusitania y otros episodios que los podemos calificar de bandera falsa. Uno dice, pero ¿cómo van a hacer eso si murió gente propia? Sí, porque el que hace una guerra sabe que alguna baja va a tener. Y bueno, lamentablemente el 11 de septiembre, por ejemplo, le tocó a 4.000 norteamericanos oficinistas que fueron a trabajar ese día. Cometieron la barbaridad de ir a trabajar. La guerra es cruel. Bueno, vamos a ir cambiando de tema. Primero, antes de entrar en el tema que sigue, quiero agradecer a los nuevos antisistemistas explícitos que nos ayudan a no quedarnos sin combustible. Esta vez quiero agradecerle a Esteban Contisanetti. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Y cómo pueden hacer si quieren colaborar para no quedarnos sin combustible en Antisistemismo Explícito? Bueno, con la explicación de este video, en la descripción del video abajo, van a encontrar una serie de links con opciones de donaciones al programa. Algunas son para quienes están fuera de Argentina a través de la red Patreon, y para quienes están dentro de la Argentina a través del sistema Mercado Pago. A todos los que nos están ayudando a que Antisistemismo Explícito pueda seguir adelante, personalmente les voy a enviar este magnífico vino, un gran Malbec antisistema de Antisistemismo Explícito, una genialidad de vino, un vino de alta gama, un vino buenísimo que todavía no me lo terminan de entregar en Buenos Aires. Ya está listo, ya está todo empaquetado, falta el flete que venga desde la bodega en los Valles Calchaquíes hasta Buenos Aires, y esto creo que una semana más va a llevar. Y en cuanto lo tenga, a todos aquellos que ya han ayudado a no quedarnos sin combustible en Antisistemismo Explícito, les voy a enviar en agradecimiento personalmente este magnífico gran Malbec antisistema. Bueno, a partir de este momento, si vos nos estás viendo en YouTube, en el vivo no, si nos estás viendo ahora en vivo no, pero si nos ves luego en lo que quedó colgado,
si nos estás viendo en YouTube y querés ver el programa completo, vas a tener que ir a terminar de verlo a la otra plataforma, a la que fue nuestra balsa salvavidas en esta larguísima noche fría. Vas a tener que ir a Odise. Para ir a Odise podés ir tanto a mi canal, el canal de WQ, como al canal de Adrián Salvucci. Acá abajo en la descripción del video también vas a ver los links para ir a nuestros canales en Odise. Y allí vas a poder terminar de ver este programa, porque a partir de este momento comienza el horario de protección al youtuber. ¿Queda claro?